Su gente la llamó maldita. Los médicos de bata blanca la abandonaron a su suerte, una víctima más de la plaga blanca que barría la frontera como un fuego invisible. Sola, en una cabaña de cuarentena, esperando el fin, fue encontrada por un cazador apache. Pero donde los otros veían la muerte, él vio una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que la sabiduría de sus ancestros, tejida con raíces y rituales, era más poderosa que la ciencia arrogante de los hombres que habían robado su tierra, pero no su alma. Esta es una historia sobre una sanación que la medicina no pudo explicar y un amor que el prejuicio no pudo separar. Si crees que la verdadera sabiduría reside en la naturaleza y que la compasión es el remedio más fuerte, deja tu me gusta. Y si estás listo para presenciar un milagro nacido del conocimiento antiguo, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora. Para Nacos, las montañas eran una biblioteca sagrada. Cada planta era una palabra, cada animal un verso, cada estación un capítulo. Era un cazador, sí, pero también era un guardián del conocimiento antiguo, uno de los pocos de su clan que aún recordaba las canciones y los rituales de sanación que los más jóvenes, seducidos e intimidados por el mundo del hombre blanco, comenzaban a olvidar. Su soledad no era un exilio, sino una misión. Veía la devastación que el nuevo mundo traía. Los bosques talados, los ríos sucios y, lo peor de todo, las nuevas enfermedades que diezmaban a su pueblo. Enfermedades contra las que la medicina de sus ancestros a menudo luchaba en vano. Y veía la arrogancia de los médicos blancos que se burlaban de sus emplastos de hierbas y de sus cánticos, incluso cuando sus propios polvos y pociones resultaban inútiles. La herida de Nacos no era personal, era cultural. Su alma dolía por la erosión de su sabiduría y había hecho un juramento silencioso de preservarla y demostrar su poder. Ese día estaba en lo alto de las laderas, en busca de la rara raíz de genciana, cuando un olor equivocado llegó con el viento. No era el olor limpio y terroso del bosque, era un olor dulzón y rancio, un olor que conocía demasiado bien y que lo llenaba de pavor. Era el olor de la plaga blanca, la enfermedad del pulmón que hacía a los hombres toser sangre y consumirse hasta convertirse en meras sombras. Con el corazón apesadumbrado, siguió el rastro enfermizo. Lo llevó fuera de su territorio, a las tierras más bajas de los colonos, hasta una pequeña y miserable cabaña, construida lejos del pueblo, con una tosca cruz roja pintada en la puerta. Una casa de pestes. Un lugar donde los incurables eran dejados para morir, para que no contaminaran a los sanos. La curiosidad, mezclada con una compasión reacia, lo impulsó a acercarse. Se movió como el humo entre los árboles y espió por una rendija en la pared de madera. Allí dentro, en un catre de paja, estaba ella, una mujer blanca, joven, tal vez de no más de 25 años, pero la enfermedad la había envejecido. Su piel era casi traslúcida, estirada sobre los huesos de su rostro. Cada pocos minutos, su cuerpo era sacudido por una tos profunda y húmeda que la dejaba sin aliento. Era un esqueleto viviente, la personificación de la desesperación. Nacos sintió la ira crecer en su pecho. Ira por la enfermedad, sí, pero principalmente ira por la crueldad de su gente. Abandonarla de esa manera era un acto de un salvajismo que él, el salvaje, no podía comprender. Y entonces otro sentimiento surgió, más fuerte que la ira, una oportunidad, un desafío. Allí, en esa cabaña, estaba el campo de batalla perfecto, la enfermedad que la medicina del hombre blanco había declarado incurable. Y él, Nacos, con el conocimiento de sus ancestros, si podía salvarla, sería más que salvar una vida. Sería una victoria para su pueblo, para su mundo, para su verdad. No entró de inmediato. Primero se sentó afuera,
de espaldas a un árbol y preparó su espíritu. Sacó de su bolsa un pequeño atado de salvia y lo encendió, dejando que el humo purificador lavara su cuerpo y su mente. Cantó una canción de protección, pidiendo a los espíritus de sus antepasados que lo guiaran y lo protegieran del espíritu de la enfermedad. Luego se levantó y entró. Amelia, la mujer en la cama, oyó abrirse la puerta. En su neblina de fiebre, se volvió y vio la silueta de un hombre alto y de piel oscura en la puerta. Un apache. Estaba demasiado débil para sentir miedo. Solo una resignación cansada. Pensó que era un delirio, o tal vez un espíritu de la muerte que venía finalmente a por ella. Él se acercó a la cama. Sus ojos oscuros la examinaron, no con lástima, sino con la intensidad de un guerrero evaluando un campo de batalla. Le tocó la frente, le miró las uñas y escuchó con profunda concentración el sonido de su respiración. Se apartó y habló, con voz grave y tranquila. Los curanderos de tu pueblo te han dejado aquí para encontrar la muerte. Ella solo asintió débilmente. Ellos te miran y ven el final de una historia, continuó. Yo te miro y veo una batalla que aún no se ha perdido. Se arrodilló a su lado y la intensidad de sus ojos era hipnótica. El conocimiento de ellos viene de los libros. El mío viene de la tierra. La medicina de ellos es débil. La mía es fuerte. Hizo la declaración que cambiaría la vida de ella. Tu pueblo te ha abandonado, pero mis ancestros te sanarán. Le dio una opción, una última prueba de su espíritu de lucha. Puedes rendirte a esta enfermedad y dejar que te consuma, o puedes confiar en mí, en mi magia, y luchar. El viaje será largo y doloroso, pero al final, tal vez, esté la vida. Amelia lo miró fijamente. En ese hombre extraño, en ese enemigo, vio la primera chispa de esperanza en meses. Ya no tenía nada que perder. Con un esfuerzo que le costó todo, asintió una sola vez. Su respuesta fue suficiente. Nacos comenzó el ritual. No le dio una poción. Primero se encargó del espíritu del lugar. Encendió un pequeño fuego sagrado en el centro de la cabaña, usando maderas específicas que producían un humo aromático. Cantó un cántico bajo y rítmico, una canción de purificación para expulsar al espíritu de la enfermedad de ese espacio. Estaba reclamando esa habitación, transformándola de una cámara de muerte en un templo de sanación. Mientras el humo y el sonido del cántico llenaban la pequeña cabaña, Amelia sintió que algo cambiaba, no en su cuerpo, todavía no, pero en su alma. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en su lucha. Un guerrero improbable acababa de declararle la guerra a su muerte. La primera noche del ritual de purificación de Nacos fue solo el preludio. La verdadera guerra por la vida de Amelia comenzó con la primera luz del amanecer. Salió de la cabaña, moviéndose con un propósito silencioso hacia el bosque que era su farmacia. No buscaba plantas comunes, buscaba los remedios de los guerreros, los secretos que la tierra solo revela a quienes saben cómo pedir. Desenterró las raíces amargas de un arbusto espinoso que crecía solo en suelo rocoso, conocidas por su capacidad de quemar la enfermedad por dentro. Recogió un musgo de color verde oscuro que solo se aferraba al lado norte de los árboles más antiguos. Un musgo que su pueblo creía que absorbía los malos espíritus del agua en los pulmones. Y, en una cueva húmeda y oscura, encontró el hongo raro, pálido como un fantasma, que era el ingrediente más peligroso y poderoso, conocido por su capacidad de forzar al cuerpo a una crisis de purga. De vuelta en la cabaña, preparó los remedios. El proceso era un ritual en sí mismo, una danza de conocimiento y reverencia. Machacó las raíces, mezcló las hierbas, hirvió el agua, todo mientras entonaba cánticos bajos, no para Amelia, sino para los espíritus de las plantas, despertando su poder. El tratamiento que siguió no fue amable.
La medicina de sus ancestros no trataba del confort, sino de la guerra. Despertó a Amelia de su sueño febril. «Bebe», dijo, ofreciéndole un cuenco con un líquido oscuro y humeante. El olor era amargo, terroso. Ella retrocedió, pero él insistió, con voz firme pero no cruel. «Es una batalla. Tu cuerpo necesita armas». Con su ayuda, ella bebió el té amargo. El efecto fue casi inmediato y violento. Un sudor frío brotó en su piel, y su cuerpo fue sacudido por escalofríos. Él la cubrió con pieles, manteniendo el calor dentro, forzando al cuerpo a sudar el veneno. Luego vino el emplasto. Calentó una mezcla de arcilla y hierbas sobre el fuego hasta que estuvo casi demasiado caliente para tocarla, y luego la aplicó en su pecho y espalda. El calor era una agonía, pero él explicó, con voz como un murmullo constante: «El fuego de la fiebre está en tus pulmones. Debemos combatirlo con el fuego de la tierra». Durante días, esa fue la rutina implacable. Tés amargos que la purgaban, emplastos calientes que la hacían llorar y sesiones de inhalación de vapor con hojas de eucalipto que la forzaban a accesos de tos tan profundos y violentos que parecía que iban a desgarrarle los pulmones. En sus momentos de lucidez lo veía moverse por la cabaña, una figura de una intensidad implacable. No era un enfermero amable, con palabras de consuelo. Era un jefe de guerra, exigiendo que su único soldado siguiera luchando, negándose a dejarla rendirse. En esa vigilia constante, él la observaba. Detrás de la fachada de la enfermedad, comenzó a ver el espíritu indomable de Amelia. Vio la forma en que incluso en su debilidad nunca se negó a beber el té, cómo soportaba el calor de los emplastos con los dientes apretados, cómo luchaba por respirar el vapor curativo. Él, que había venido allí para demostrar la fuerza de su medicina, se encontró admirando la fuerza de su paciente. La supervivencia de ella dejó de ser una prueba para sus ancestros. Se convirtió en una necesidad personal para él, y ella, en sus momentos de claridad, lo observaba. Veía la dedicación incansable, la forma en que apenas dormía, siempre alerta al sonido de su respiración. Veía el conocimiento en sus manos, la certeza en sus ojos. Los médicos de su pueblo, con sus ropas finas y sus expresiones de lástima, la habían abandonado. Ese hombre salvaje, con sus manos sucias de tierra y sus extrañas canciones, estaba luchando por ella con una ferocidad que la llenaba de una esperanza aterradora. El miedo que sentía por él se transformó en una dependencia absoluta y luego en una confianza inquebrantable. El punto de inflexión llegó en la séptima noche. La batalla dentro del cuerpo de Amelia alcanzó su clímax. La fiebre se disparó y su respiración se convirtió en un silbido superficial y rápido. Estaba perdiendo. En su delirio comenzó a murmurar, a pedir que la dejaran en paz, que la dejaran dormir. Nacos, al ver que su espíritu flaqueaba, supo que las hierbas por sí solas no serían suficientes. Necesitaba darle una razón para luchar. Se arrodilló a su lado, con el rostro cerca del de ella, y su voz fue un susurro feroz y apasionado en su oído. «Escúchame, Amelia, esta no es solo tu lucha». Le contó sobre su pueblo, sobre la sabiduría de sus curanderos siendo olvidada, ridiculizada. «Mis abuelos curaban esta misma fiebre. Los hombres de tu pueblo trajeron la enfermedad y luego se burlaron de la cura. Llaman a nuestra sabiduría superstición. Si mueres esta noche, su burla gana, su ignorancia gana», sostuvo la mano débil de ella. «Pero si vives, la verdad de mis ancestros vivirá en ti. Tu aliento será su prueba. Lucha, Amelia, lucha para que su verdad no se convierta en polvo. Lucha por ellos, lucha por mí». Su súplica, su revelación de que su vida tenía un propósito mayor, una importancia que trascendía su propio sufrimiento, pareció penetrar en la niebla de su fiebre. Vio una chispa de lucha regresar a sus ojos.
Vio cómo su mano se cerraba débilmente alrededor de la de él, y juntos se enfrentaron a la larga oscuridad de esa noche. Al amanecer, ocurrió el milagro. La fiebre cedió. El sudor que cubría su cuerpo ya no era febril, sino un sudor de alivio. Su respiración, aunque todavía débil, se hizo más profunda, más regular. Había sobrevivido a la crisis. La guerra había sido ganada. En los días que siguieron, una nueva quietud se instaló en la cabaña. No la quietud de la muerte inminente, sino la de la recuperación pacífica. Los tratamientos brutales dieron paso a caldos nutritivos y tés suaves. Y por primera vez hablaron. Ella le dio las gracias, con voz como un susurro, pero clara. Él, por primera vez, se permitió una pequeña sonrisa. Le contó las historias detrás de las hierbas que había usado, las leyendas de su pueblo sobre el espíritu de la consuelda y la fuerza del sauce. Y ella, a su vez, le contó sobre su vida antes de la enfermedad, sobre el pueblo de donde venía, un mundo de calles pavimentadas, de música y de libros. En ese pequeño refugio, recuperado de la muerte, comenzaron a tejer los primeros hilos de una conexión que iba mucho más allá de la de curandero y paciente. Eran dos supervivientes de mundos opuestos que habían librado y ganado la misma batalla juntos. Con la desaparición de la fiebre, una nueva era comenzó en la pequeña cabaña de cuarentena. La urgencia de la crisis dio paso a un ritmo lento y deliberado de recuperación. La tarea de Nacos cambió. Ya no era el guerrero luchando contra un enemigo invisible, sino el jardinero gentil, cuidando de una planta frágil que volvía a la vida. El viaje de sanación de Amelia ahora consistía en reconstruir su fuerza, y Nacos era su guía inquebrantable. La primera vez que la ayudó a levantarse de la cama y a ponerse de pie, sus piernas temblaron tanto que casi cedieron. Él la sostuvo con firmeza, su cuerpo ligero como el de una niña en sus brazos. Cada día, la guiaba en pequeñas caminatas dentro de la cabaña. Luego en el pequeño espacio exterior, cada paso, una victoria celebrada en silencio. El momento en que la sacó de la sombra de la cabaña y la llevó a la plena luz del sol por primera vez fue un renacimiento. Ella, que había pasado meses en la penumbra de su lecho de muerte, levantó el rostro hacia el calor, con los ojos cerrados, y un suspiro de puro éxtasis se escapó de sus labios. Nacos la observó, y la visión de ella, bañada por la luz del sol, con la piel todavía pálida pero viva, lo golpeó con una fuerza inesperada. Su misión de demostrar el poder de sus ancestros se había cumplido. Y sin embargo, la idea de marcharse, de dejarla allí y regresar a su soledad, ahora le parecía impensable. La presencia de ella, que antes era un desafío, se había vuelto necesaria. Una nueva asociación, la del sustento, se formó entre ellos. Él continuaba cazando, trayendo conejos y aves. Pero ahora, Amelia, con las fuerzas recuperadas, estaba lo suficientemente fuerte como para cocinar. Tomaba la caza que él le traía y con las hierbas que él le enseñaba a recolectar cerca de la cabaña, preparaba comidas que eran una fusión de sus dos mundos. Ella le enseñó sobre la sal, un lujo que él rara vez usaba, y sobre la magia de cocinar lentamente la carne hasta que quedara tierna. Él, a su vez, le enseñó sobre las raíces comestibles que daban un sabor terroso a los guisos. La cabaña, que antes olía a enfermedad, ahora olía a hogar. El catalizador que movió su relación más allá de la asociación y hacia el territorio del corazón fue un objeto del mundo de ella, un pequeño libro de cubierta de cuero gastado, una de las pocas pertenencias que sus padres le habían dejado en la cabaña de cuarentena. Nacos, que veía los libros como los misteriosos símbolos del mundo que despreciaba, observaba con fascinación la forma en que ella lo sostenía, cómo sus dedos trazaban las letras que él no podía leer. Una noche, sentados junto al fuego, finalmente preguntó: ¿qué dicen esas marcas? ¿Qué poder tienen para atrapar tu atención de esa manera?
Amelia sonrió. Contienen historias, Nacos. Historias de otros mundos, de otros corazones. Y con la voz ahora fuerte y clara comenzó a leerle. Para Nacos fue una revelación. Él, un hombre de tradición oral, donde las historias se transmitían a través de la voz y la memoria, estaba siendo introducido al poder de la palabra escrita. Escuchaba, hipnotizado, mientras la voz de Amelia lo transportaba a castillos lejanos, a mares tempestuosos, a los corazones de amantes y reyes. No entendía todas las palabras, pero entendía la música, la emoción, y se enamoró no solo de las historias, sino de la narradora, de la pasión en sus ojos mientras leía, de la forma en que sus labios se curvaban al describir una escena feliz. Las lecturas nocturnas se convirtieron en su ritual sagrado, el punto culminante de sus días. El amor entre ellos crecía en ese espacio, silencioso pero innegable, como una flor que se abre lentamente en primavera. La confesión llegó a través de un poema. Era un poema sobre un amor improbable, sobre dos estrellas de constelaciones diferentes que encuentran una órbita la una en la otra. Cuando terminó de leer, las palabras flotaron en el aire entre ellos, una descripción perfecta de su propia e imposible realidad. «Es una hermosa historia», dijo Nacos en voz baja. «Sí», susurró Amelia. «Pero es solo una historia», cerró el libro. «En el mundo real, las estrellas permanecen en sus propias constelaciones. Tal vez el mundo real esté equivocado», dijo él, con la voz llena de una intensidad que la sorprendió. Ella lo miró y la vulnerabilidad en su rostro lo animó a continuar. «Mi gente me dejó para morir en esa cabaña, Nacos. Me dieron la espalda porque tenían miedo de lo que no podían curar». Hizo una pausa. «Pero fue solo cuando llegaste tú, el hombre al que debería haber temido más que a la propia enfermedad, que realmente empecé a vivir. No solo sanaste mi cuerpo, sanaste mi soledad». Su confesión, tan simple y tan profunda, fue el permiso que él necesitaba. Él, el hombre de acciones, no de palabras, supo que solo había una respuesta que podía honrar la verdad que ella acababa de entregarle. Se acercó a ella. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en su rostro, haciéndolo parecer un antiguo dios de la montaña. Extendió la mano y con una gentileza que desmentía su fuerza, le tocó el rostro, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. «Amelia», susurró, su nombre en sus labios sonando como una oración. «Vine a esta cabaña para luchar por el honor de mis ancestros». La miró a los ojos y su alma estaba desnuda ante ella, pero me quedé por el honor de mi propio corazón. Y entonces la besó. No fue un beso de pasión abrumadora, sino un beso de una ternura y un reconocimiento profundos. Fue el encuentro de dos soledades, la fusión de dos mundos, el sello de un vínculo que se había forjado al borde de la muerte y templado en la llama de la sanación. El curandero y la paciente habían desaparecido y en su lugar, en la pequeña cabaña en las montañas, solo estaban un hombre y una mujer descubriendo el comienzo de un amor que ya se había convertido en una leyenda en sí mismo. Interrumpimos rápidamente. Si tu corazón está con ellos, que sepas que publicamos dramas emocionantes como este cada semana. Para no perderte ninguna historia, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Bien, volvamos a la acción. La primavera llegó al valle, y con ella el florecimiento no solo de las flores silvestres, sino del amor entre Nacos y Amelia. La pequeña cabaña de cuarentena, antes un lugar de muerte, se convirtió en el epicentro de un mundo vibrante y secreto. Sus vidas se asentaron en una rutina de compañerismo y ternura. Él le enseñaba los secretos del bosque. Ella le enseñaba los secretos contenidos en sus libros. Su amor era un hecho tan natural como las estaciones, una verdad que vivían en cada mirada, cada toque, cada silencio compartido. Eran un hombre y una mujer en su propio Edén,
un paraíso construido sobre los cimientos de la sanación. Pero el paraíso en la frontera nunca dura mucho. El mundo exterior, con su memoria larga y su alcance persistente, no los había olvidado. El humo que subía de la chimenea de la cabaña, antes ignorado, comenzó a ser notado. Un trampero, en su ruta de invierno, vio las huellas frescas alrededor de la cabaña que se suponía abandonada y llevó la historia al pueblo de Providence. La noticia de que había vida en la antigua cabaña de cuarentena se extendió como una enfermedad. Al principio se trató como una historia de fantasmas, pero la curiosidad se convirtió en sospecha, y la sospecha encontró un campeón en la persona del doctor Albright. Era el médico del pueblo, un hombre de ciencia, cuya reputación se había construido sobre la certeza de sus diagnósticos, y él había diagnosticado a Amelia como un caso perdido. La posibilidad de que estuviera viva no era, para él, un milagro. Era una imposibilidad, una afrenta a su autoridad profesional. Si ella estaba viva, entonces su ciencia estaba equivocada. Y eso era inaceptable. Su ansiedad fue alimentada por el reverendo Miller, un hombre que veía la obra del diablo en cada sombra y en cada evento que no podía explicar. Para él, una mujer que había regresado de entre los muertos solo podría haberlo hecho a través de un pacto profano. Juntos, el hombre de ciencia y el hombre de Dios formaron una alianza profana por cuenta propia, movida por el orgullo y el miedo. Presionaron al sheriff local, un hombre más preocupado por el orden que por la verdad, para que organizara una pequeña partida para investigar la situación. La justificación oficial era la preocupación por la salud pública y el orden. La verdadera misión era confrontar el milagro que los avergonzaba. Llegaron en una tarde soleada, 3 figuras a caballo, el médico, el predicador y la ley, deteniéndose a distancia de la cabaña. Y entonces la vieron. Amelia estaba afuera, en su pequeño jardín, recolectando hierbas. Ya no era la figura esquelética y pálida que habían abandonado para morir. Estaba sana, el sol daba color a sus mejillas y sus movimientos eran fuertes y llenos de vida. El shock de verla fue absoluto. Era como ver un fantasma a plena luz del día. Y entonces el shock se transformó en horror para ellos. De entre los árboles emergió Nacos, cargando un pequeño ciervo sobre los hombros. Se acercó a Amelia, y la interacción entre ellos fue de una domesticidad tranquila e innegable. Depositó la casa en el suelo y ella le ofreció un vaso de agua. La imagen era clara, un guerrero apache y la mujer que debería estar muerta, viviendo juntos. La conclusión en la mente de los hombres del pueblo fue instantánea y terrible. No había sido una curación, había sido brujería. Ella no se había recuperado. Había hecho un pacto con un salvaje, cambiando su alma cristiana por una salud profana. Se acercaron, con los rostros como una mezcla de miedo y justa furia. «¡Amelia!», gritó el reverendo, la voz temblando de indignación. «¿Qué abominación es esta? ¡Estás viva!». «Como puede ver, reverendo», respondió Amelia con voz tranquila, mientras Nacos se situaba silenciosamente a su lado, una presencia imponente y protectora. «Esto es obra del diablo», continuó el predicador. «Has hecho un pacto con este pagano». El doctor Albright, por su parte, se encontraba en un estado de negación profesional. «Esto es imposible. La enfermedad era terminal». «¿Qué trucos usaste, salvaje?», preguntó, dirigiéndose a Nacos. Fue Amelia quien respondió. «No fue un truco, doctor. Fue sabiduría. La sabiduría de la tierra. Algo que sus libros no le enseñaron». Miró a los 3 hombres. La fuerza en su mirada era algo que no reconocían. «Usted me abandonó para morir, doctor. Su ciencia me condenó. Este hombre me ofreció una oportunidad y luché por ella. ¿Dónde está el crimen en eso?». Su lógica era un arma que no podían combatir, así que recurrieron a la única autoridad que les quedaba. «La ley es clara», dijo el sheriff, encontrando finalmente su voz.
Este hombre es un apache, fuera de su tierra designada. Está invadiendo. Y usted, señorita, al asociarse con él, se está poniendo a sí misma y a esta comunidad en peligro moral y físico. Endureció la mirada. En nombre de la ley y la decencia, usted vendrá con nosotros de vuelta al pueblo para una evaluación. Y él, señaló a Nacos, será arrestado. La amenaza era oficial. Usarían la ley para hacer pedazos su mundo. Nacos, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sus músculos estaban tensos, su cuerpo listo para la violencia que sabía que podría seguir. Pero Amelia le puso una mano en el brazo, un gesto que lo calmó. Sabía que la violencia solo confirmaría sus peores miedos. «No vamos a ninguna parte», dijo ella, con voz tranquila pero con un filo de acero. «Esta es mi casa, y este hombre es mi protector. Ustedes no tienen autoridad aquí». «Tengo toda la autoridad», gruñó el sheriff, su mano moviéndose hacia su arma. «No me obligue a usarla». El punto muerto era total. Nacos y Amelia solos contra la ley, la religión y la ciencia del hombre blanco. Luchar significaría convertirse en fugitivos para siempre, perseguidos por un crimen que no habían cometido. Rendirse significaría la separación, la prisión para él y un regreso a la jaula de la civilización para ella, donde sería tratada como una loca o una bruja. Se miraron. En esa mirada, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Habían luchado juntos contra la muerte. Ahora lucharían por la vida que habían construido. La elección estaba hecha. No se rendirían. «Entonces tendrá que llevarnos por la fuerza, sheriff», dijo Amelia, «y que Dios juzgue quién está realmente del lado del diablo aquí». El ultimátum del sheriff flotó en el aire, pesado y metálico como el cañón de un rifle. El pequeño claro frente a la cabaña, que durante meses había sido un santuario de sanación y amor naciente, se transformó en un campo de batalla. De un lado, la ley y la religión de Providence, armadas con la certeza de su propia rectitud. Del otro, un curandero apache y la mujer que había rescatado de la muerte, armados solo con su verdad y una negativa a doblegarse. El rostro de Nacos era una máscara de calma letal. Se movió sutilmente, posicionándose un poco por delante de Amelia, su cuerpo convirtiéndose en un escudo. Conocía cada árbol, cada roca de ese bosque. En su territorio, 3 hombres armados no eran una fuerza abrumadora, eran objetivos torpes, pero sabía que la violencia, por muy justificada que fuera, sería su fin. Matar al sheriff y a sus hombres los convertiría en fugitivos para siempre, perseguidos por el ejército, sin lugar donde esconderse. «Esta es tu última oportunidad, Apache», gritó el sheriff, sintiendo que su propio valor flaqueaba ante el intimidante silencio de Nacos. «Entrega a la mujer». «Su nombre es Amelia», dijo Nacos, su voz baja pero resonando en el aire tenso. «Y no es una prisionera para ser entregada». El reverendo Miller, impaciente por la vacilación de la ley, incitó al sheriff. «No discutas con el demonio, hombre, cumple con tu deber, por el bien de su alma». El dedo del sheriff comenzó a apretar el gatillo. El aire se llenó con la certeza de una muerte inminente. Y fue en ese preciso instante que el bosque respondió. No con el sonido de un disparo, sino con el sonido de presencias. De las sombras de los árboles emergieron figuras, silenciosas como la propia niebla de la mañana. Eran guerreros, una docena de ellos, con los rostros pintados para la caza, los arcos en sus manos, las flechas ya colocadas. No hicieron ningún sonido amenazante. Simplemente aparecieron rodeando el pequeño claro, una muralla silenciosa de poder e intención. El sheriff y su comitiva se congelaron, la sangre helándose en sus venas. Habían venido a cazar a un lobo solitario y habían tropezado en medio de toda la manada. Al frente de los guerreros, un hombre mayor, de cabellos grises y un rostro que era un mapa de sabiduría y guerra, dio un paso adelante. Era Mangas, el jefe del clan de Nacos.
Estaban en una larga cacería y preocupados por la prolongada ausencia de su mejor explorador y curandero, habían decidido seguir su rastro. Mangas no miró a los hombres blancos. Sus ojos se clavaron en Nacos. «Hijo mío», dijo en su lengua, «te hemos encontrado y parece que tú has encontrado problemas». Nacos se relajó por primera vez. «Estos hombres vinieron a llevarse a la mujer, padre», respondió también en su lengua. «La acusan de brujería porque no murió». Un consejo improvisado, el más extraño que ese bosque había visto jamás, se formó allí. De un lado, la aterrorizada ley de Providence, del otro, la autoridad ancestral de la nación apache. El reverendo Miller, en un acto de arrogancia desesperada, intentó hablar. «Hemos venido en nombre de Dios para salvar el alma de esta mujer». Mangas lo silenció con una sola mirada, una mirada que contenía el peso de 1000 inviernos. El jefe se volvió entonces hacia el sheriff, el único que representaba una autoridad que él, a regañadientes, reconocía. «El hombre de la ley. Habla», dijo Mangas. El sheriff, tartamudeando, intentó explicar la situación desde el punto de vista legal, hablando de vagancia, de leyes territoriales, de la necesidad de evaluar la condición de Amelia. Cuando terminó, Mangas se volvió hacia Amelia. «Mujer blanca, di tu verdad». Y con Nacos a su lado, traduciendo cuando era necesario, Amelia contó su historia. Habló de ser abandonada a morir por su propia gente, de la sanación que Nacos le había traído, de la vida que habían construido juntos. No habló con la voz de una víctima, sino con la fuerza de una superviviente, con la dignidad de una mujer que había hecho su elección. «No fui hechizada», concluyó, mirando directamente al reverendo. «Fui sanada, no fui aprisionada, fui liberada. Mi vida y mi corazón pertenecen a este hombre y a esta tierra». Mangas escuchó todo en un silencio pensativo. Miró la ira y el miedo en los rostros de los hombres blancos. Miró el amor y la lealtad innegables en el rostro de su guerrero y de la mujer a su lado. La sabiduría de su decisión fue simple y final. Se volvió hacia el reverendo Miller. «Tu Dios», dijo Mangas, la voz tranquila pero cortante, «¿es un Dios que abandona a sus hijos a la muerte?» El reverendo se quedó boquiabierto. «El Gran Espíritu, a través de las manos de mi curandero, le devolvió la vida a esta mujer. Dime, hombre de palabras, ¿a cuál de los dos debería honrar ella?» Luego se volvió hacia el sheriff. «Tu ley es como el viento de invierno, fría, dura y sin compasión. Termina donde comienza nuestra tierra, y esta mujer, por su elección y por nuestra aceptación, está ahora bajo la protección de mi pueblo. Es una de nosotros. Si la quieren, sheriff, tendrán que pasar por encima de cada uno de mis guerreros, y luego por encima de mí». La amenaza no era un farol, era un hecho. El sheriff miró a la docena de guerreros silenciosos cuyas flechas le apuntaban a él y a sus 2 ayudantes. Miró a la imponente figura de Mangas. Era un hombre de ley, no un tonto suicida. La retirada era la única opción. Esto no ha terminado», tartamudeó mientras retrocedía lentamente. «El ejército se enterará de esto». «Que se entere», respondió Mangas tranquilamente. «Estaremos esperando». El sheriff y su humillada comitiva montaron en sus caballos y huyeron, dejando atrás sus acusaciones y su autoridad hechas polvo. La victoria, una vez más, no se había ganado con la violencia, sino con la fuerza abrumadora de la verdad y la unión. Cuando se hubieron ido, Mangas finalmente se volvió hacia Nacos, con un brillo de orgullo en sus ojos. Miró a Amelia, y luego de nuevo a su curandero. «Has seguido el camino de nuestros ancestros, hijo mío. Usaste su conocimiento para crear vida, no para quitarla. Y tú», dijo, mirando a Amelia, «tienes el espíritu de una guerrera, el corazón de una apache». Hizo un gesto hacia el campamento. «Son bienvenidos a nuestro fuego, ambos».
Con la bendición de su jefe, la unión de Nacos y Amelia fue formalmente aceptada por su gente. Su refugio solitario ya no era solo una cabaña. Ahora era parte de una nación, protegida no solo por el amor del uno por el otro, sino por la fuerza de toda una tribu. La partida de la comitiva del sheriff dejó un silencio en el valle, pero esta vez fue un silencio lleno de la presencia fuerte y protectora de los guerreros de Mangas. El jefe y sus hombres permanecieron durante varios días, un gesto que era a la vez una celebración y una declaración. Durante esos días, la pequeña cabaña de Amelia se convirtió en el centro de dos mundos. Las mujeres de la tribu de Nacos, ahora curiosas y respetuosas, venían de visita, trayendo regalos de cestería y pieles, y miraban a Amelia con admiración. Ella, a su vez, compartía con ellas el pan que horneaba y el conocimiento que tenía sobre el cultivo de hortalizas que ellas no conocían. Cuando llegó el momento de que la tribu se marchara, el jefe Mangas llamó a Nacos y Amelia a su lado. «Tienen una elección», dijo el viejo jefe con su profunda sabiduría. «Pueden regresar con nosotros a nuestra aldea principal, y tú, Amelia, serás recibida como una hija de nuestro pueblo. O pueden permanecer aquí, en esta tierra que han defendido, y esta cabaña ya no será un puesto de avanzada del hombre blanco, sino un puesto de avanzada de nuestro pueblo, un lugar de paz e intercambio». Nacos y Amelia se miraron. La respuesta estaba en los ojos del otro. «Nos quedaremos», dijo Nacos. «Esta casa fue el lugar de nuestra sanación. Que sea ahora un lugar de encuentro». Y así, con la bendición del jefe, su nueva vida comenzó de verdad. 5 años después. 5 años transformaron la pequeña cabaña solitaria en el corazón de un lugar conocido en todo el territorio como el Valle de la Sanación. El rancho de Amelia, con la ayuda de Nacos, prosperó. No se expandieron mucho en tamaño, sino en espíritu. Su reputación creció. La historia del curandero apache que salvó a una mujer blanca de la plaga y de la mujer blanca que lo defendió de su propia gente, se convirtió en una leyenda. Se convirtieron en un puente. La gente de Nacos venía regularmente desde su aldea para intercambiar pieles y conocimiento y para aprender de la pareja. Y poco a poco, los colonos más respetuosos de la región también comenzaron a venir. Venían a buscar la sabiduría de Nacos para curar una enfermedad que los médicos del pueblo no entendían, o para pedir el consejo de Amelia sobre cómo leer un contrato de tierras. Su hogar se convirtió en un centro de diplomacia y sanación, un raro faro de tolerancia en una tierra marcada por el conflicto. Su familia también creció. Tuvieron un hijo, un niño con los ojos oscuros y el espíritu tranquilo de su padre, y una hija con el pelo claro y la risa musical de su madre. Los niños crecieron en un mundo único, fluidos en 2 idiomas, sintiéndose en casa tanto con los cánticos de su padre como con los poemas de los libros de su madre. Eran la prueba viviente de la unión de sus padres. El amor entre Nacos y Amelia se había profundizado hasta convertirse en un océano de paz y comprensión. Eran socios en todo, pero su matrimonio, el vínculo de sus corazones, nunca se había formalizado en un ritual que fuera solo suyo. La ley del hombre blanco los había amenazado y la bendición de su gente los había unido. Pero la ceremonia de sus almas aún estaba por llegar. Una mañana de primavera, Nacos despertó a Amelia antes del amanecer. «Ven», dijo, «es la hora». La llevó a la cima de la montaña más alta que dominaba el valle, un lugar sagrado para su pueblo, desde donde se podía ver despertar al mundo entero. Mientras el primer rayo de sol tocaba el horizonte, se volvió hacia ella. No tenía un anillo de oro. En su lugar, se quitó del cuello un amuleto que siempre llevaba.
Era un pequeño trozo de turquesa, la piedra del cielo para su pueblo, pulido por generaciones de manos, atado a un cordón de cuero. En mi tradición, dijo con voz grave y reverente, un hombre y una mujer se vuelven uno no cuando un hombre de palabras dice que lo son, sino cuando sus almas se reconocen. Mi alma reconoció a la tuya en esa cabaña de enfermos, el primer día que vi la fuerza en tus ojos. Le colocó el collar de turquesa alrededor del cuello. Ante el sol, nuestro padre, y la tierra, nuestra madre, te llamo mi esposa, la sanadora de mi corazón, la compañera de mi alma, para siempre. Amelia, con lágrimas de felicidad en los ojos, sacó de su propio bolsillo un pequeño objeto. Era el libro de poemas de cubierta gastada que le había leído tantas veces. En la primera página en blanco había escrito algo. Como él ahora podía leer, tomó el libro. La caligrafía de ella era hermosa como una canción. Para mi esposo, Nacos, quien me enseñó que las historias más hermosas no están escritas en libros, sino que se viven en el corazón. Tuya, para siempre, Amelia. Fue su boda, un juramento hecho en el lenguaje de ambos, atestiguado solo por el sol naciente. Nuestra escena final transcurre muchos años después. Nacos y Amelia, ahora con cabellos plateados, están sentados en el porche de su casa. Sus hijos, ya jóvenes adultos, enseñan a un grupo de niños, algunos apaches, otros blancos, sobre las plantas del jardín. Un joven visitante, un médico recién licenciado del pueblo, está sentado con ellos, tomando notas en un cuaderno, mientras Nacos explica las propiedades de una raíz. El joven mira a la pareja con admiración. Lo que ustedes han creado aquí es un milagro. Amelia sonríe, una sonrisa serena de quien conoce la verdad. No fue un milagro, joven, solo fue compasión y un poco de terquedad. Cuando el médico se marcha, lleno de un nuevo conocimiento, Amelia apoya la cabeza en el hombro de Nacos. Observan a sus hijos, el futuro que crearon. El mundo está cambiando, Nacos, dice ella. Él toma su mano, una mano que conoce tan bien como la suya. No, Amelia, responde, su voz un susurro de satisfacción. Nosotros lo cambiamos, un corazón a la vez. La mira a la cara, a la mujer que lo salvó de su propia soledad. Mis ancestros me dieron la sabiduría para sanar el cuerpo, dice, pero fuiste tú, mi amor, quien me enseñó que la sanación más poderosa de todas es la del espíritu. Se quedan allí, en un silencio perfecto, mientras el sol se pone sobre su pacífico valle, un hombre y una mujer de mundos diferentes que juntos se habían convertido en un mundo entero. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperando por usted. Simplemente haga clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.